presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 24 años tuvieron que pasar para que este plenario legislativo abriera una discusión sobre un proyecto de armas. 24 años pasaron para que un proyecto saliera de comisión y pudiera conocer las mociones en el plenario. 24 años pasaron para reunir la voluntad de varias fracciones y para traer a cabo un proyecto de ley. Y me alegra enormemente ser parte de esa comisión, de ese grupo de voluntades que entienden y que se ponen de acuerdo en la relación de un proyecto de ley necesario para el país. Me alegra también ser parte de una comisión que ha dado herramientas y que ha traído a este plenario legislativo propuestas de legislación para dar opciones al Poder Ejecutivo. El bloqueo de señales en las cárceles, la ley de armas, la posibilidad también para que los bienes que trae el narcotráfico puedan destinarse a asociaciones de desarrollo y la ley de extinción de dominio. Esta comisión entiende de que para disminuir los niveles de violencia y de inseguridad debemos de reunir voluntades. Voluntades que están siempre de acuerdo en tener que ceder, en tener que dialogar, en tener que aportar. Y cuando los diputados y las diputadas entienden que esa es la dinámica y ese es el mecanismo, podemos reducir los plazos para que no tengan que pasar 24 años en discusión. Porque uno pudiera entender cómo los diputados duraron tanto cuando afuera tenemos niveles de violencia y de inseguridad. Uno no pudiera entender cómo la Asamblea Legislativa demoró tanto para dar una herramienta veraz y oportuna al Ministerio de Seguridad Pública. Pero cuando vemos en plena discusión amenazas de vetos, cuando vemos en media discusión perfiles falsos, cuando vemos en media discusión información falsa, es donde nos damos cuenta de que así no existe voluntad y de que así pasarán más de 24 años para volver a reformar un tema tan sensible. Y es que aquí hay fracciones y hay diputados que se niegan a decirle a la ciudadanía de las bondades de este proyecto de ley. Aquí hay fracciones y hay diputados que se niegan a decirle a la prensa los logros que estamos alcanzando acá. Y aquí hay fracciones que también se niegan a decir la situación en la que estábamos y la situación en la que vamos a estar. La situación de las penas ridículas y la situación de la fortaleza que nosotros le estamos dando al Poder Ejecutivo. Los portillos que existen para pasar las armas del mercado legal al mercado ilegal. Y lo que estamos haciendo nosotros para poder cerrar esas ventanas. Aquí hay fracciones que se niegan a reconocer la labor constructiva de la oposición. La labor constructiva en dar el poder necesario para combatir el crimen organizado. Porque 5 millones de costarricenses están esperando que nos pongamos de acuerdo, no en la cantidad de armas y no en la cantidad ni la forma de los calibres, sino en cómo nosotros le damos las herramientas para luchar frontalmente contra el narcotráfico, para resguardar nuestras fronteras y para que nunca más un ciudadano se sienta inseguro en la parada de un bus. Aquí hay ciudadanos también que esperan de nosotros que podamos unir las voluntades para aumentar las penas a la persona que tiene un arma en estado de ilegalidad y para no permitir las armas prohibidas dentro de nuestras carreteras y dentro de nuestros barrios. Aquí hay personas que también esperan que este proyecto sea votado para que las armas no se puedan comercializar en las compraventas, diputado Villalta, porque nosotros en esta fracción y en esta bancada incluimos una moción para que el día que este proyecto entre en vigencia, las compraventas no puedan comercializar armas, como si fuera un televisor o como si fuera un aparato móvil. Y nosotros también estamos incluyendo mociones para que las armas no se comercialicen entre particulares, porque sencillamente yo podría entender que el aspecto ideológico a veces nos nubla para poder comprender cuáles son los portillos. Y peleamos muchas veces
sobre la situación de otros países y el calibre y la cantidad de armas, pero se nos olvida que acá, si yo no tengo los requisitos para adquirir un arma, se la puedo comprar a mi vecino sin ninguna dificultad y sin ningún control. Y entonces la ciudadanía espera, no que nosotros peleemos y nos amenacemos con vetos y con perfiles falsos y alborotando a la gente. La ciudadanía espera responsabilidad. Y responsabilidad es lo que nosotros estamos aplicando en esta herramienta. En que ya nunca más una persona pueda comercializar con otro particular sin ningún requisito. En que nunca más las penas sean ridículas para la aportación ilegal de armas. En que nunca más se pueda comercializar en una compraventa. En que nunca más tengamos cero sanción cuando se utilicen y se comercialicen armas de destrucción masiva. Eso hay que decirle a la gente, no amedrentarla con que nosotros estamos aquí incurriendo en algunas barbaridades. Hay que decirle las bondades que conjuntamente en una labor de voluntad hemos construido y que ese ingrediente es el que faltaba durante 24 años para lograr acá tener una discusión de altura. Y yo le solicito respetuosamente al Poder Ejecutivo que revise esta legislación y que vea las bondades y que le pueda decir a la ciudadanía, ahora sí vamos a sancionar la ilegalidad, ahora sí vamos a tener las herramientas para no que las armas pasen de la legalidad a la ilegalidad. El Estado costarricense necesita reformularse y necesita replantear sus virtudes, necesita también señalar un camino claro sobre el cual podamos tener un país seguro que doña Laura Chinchilla le prometió a los costarricenses y que lo cumplió. Un país seguro en el cual logramos bajar el aumento que se tenía en los homicidios. Un país seguro en donde las fronteras se custodiaban. Un país seguro en donde se articulaba la policía comunal y podíamos, ahí sí, hablar de prevención por medio de programas sociales. Hoy en día, el nivel de inseguridad y la percepción ha llegado hasta niveles en donde el turista se cuestiona si es prudente ir a Costa Rica. Y en donde nosotros tenemos temor a la salida de nuestras escuelas y en nuestros colegios. En donde existe temor en donde una madre soltera pueda abordar un bus. En donde existe temor en donde si un ciudadano puede tomar un autobús. Porque la violencia y la criminalidad así lo han demostrado. Y en donde nosotros no hemos encontrado una respuesta para poder atender nuestras fronteras. Porque tenemos también los portillos, en donde se comercializa el contrabando, en donde se comercializan las personas, en donde se comercializan las armas, en donde se comercializa la droga. Y ahí es donde yo quisiera ver también al Poder Ejecutivo actuando, donde yo lo quisiera ver pidiéndole a la Asamblea, por favor, ayúdenme con presupuesto y con recursos para poder atender eso. Pero tenemos un Ministerio de Seguridad Pública en estado de precariedad, en donde las delegaciones policiales están cayendo, en donde las armas que tienen nuestros oficiales tienen más de 35 años de estar utilizándose. Y nosotros aquí discutiendo otra cosa. Parece que para algún sector de la clase política de este país ignora lo que aquí afuera sucede. Parece que no estamos entendiendo por qué nosotros tenemos esos niveles de violencia y inseguridad. Y cuando nosotros discutimos acá el presupuesto ordinario y extraordinario, cuestionémonos cuál es el aumento hacia el nivel, hacia la parte presupuestaria de seguridad. Y no tener nosotros nuevamente que ver el episodio bochornoso de un ministro de Seguridad en la administración anterior suplicándole por favor a la Comisión de Asuntos Hacendarios que le aumenten el presupuesto porque su ministro de Hacienda o su presidente de la República no creía en aumentos al Ministerio de Seguridad. Y que así es muy difícil prometerle al país mayor tranquilidad. En el ámbito de la discusión de este proyecto de ley, tuvimos lastimosamente mucha efervescencia y uno pudiera entender que generan pasiones y generan posiciones encontradas. Pero nunca decirle a la ciudadanía de que si no disminuimos la cantidad de armas legales, no vamos a poder disminuir la cantidad de homicidios. Nunca decirle a la ciudadanía de que si yo no
presiono para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley a mi antojo, no puedo cumplir con el objetivo por medio del cual la ciudadanía le otorgó la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo y de dirigir los destinos del país a niveles económicos, turísticos y de seguridad. La ministra de Turismo, en lugar de estar haciendo campañas de promoción turística, está haciendo campañas para fortalecer su policía turística. Y cuando nosotros tenemos una ministra de Turismo preocupada en ese sentido es porque las cosas no van bien y porque aquí necesariamente hace falta mayor construcción y dejarnos de los espejismos y dejarnos de las ideologías y dejarnos de las corazonadas y ponernos a trabajar porque lo que el país realmente requiere. Liberación Nacional es una agrupación política que ha gobernado este país y que a pesar de las dificultades que ya quisiéramos nosotros tener la oportunidad de una conformación y un nivel de discusión como la que tenemos acá para poder tener las herramientas. Pero aún así, con esas dificultades, fuimos exitosos en términos de seguridad y podíamos nosotros discutir en otras prioridades porque la seguridad ya venía y éramos un ejemplo a nivel centroamericano. Y yo quisiera también ver ese esfuerzo. Yo quisiera ver los presupuestos del ministro de Seguridad para darle las herramientas, para que pueda trabajar, para que sus policías no anden sin poder tener el equipo apropiado, para que las delegaciones policiales no den vergüenza, para poder controlar lo que sucede en nuestras fronteras, para tener una política clara de cómo combatir el crimen organizado. Porque los ciudadanos que tienen ese temor, cuando ven a una persona en los yoses, a plena luz del día, que lo asesina a un narcotraficante, no es porque una persona tiene un arma legal, o porque tiene un tipo de calibre, o porque tiene una disposición. Es porque acá hemos permitido que las bandas organizadas ingresen. Es porque hemos permitido que el narcotráfico se asiente. Y es porque hemos permitido acá que la criminalidad flote en nuestros barrios. Este proyecto de ley es una conquista de muchas administraciones y yo quisiera dejar plasmado acá que yo sí reconozco las bondades de este proyecto de ley, que yo sí reconozco el esfuerzo y la labor constructiva que hemos tenido, que yo sí reconozco los puntos favorables que pueda tener el gobierno de la República para poder trabajar y para poder hacerlo mejor. Liberación Nacional va a votar a favor de esta iniciativa y le solicitamos también al Poder Ejecutivo que no retrase su publicación, que no retrase su resello y que pueda funcionar como ley de la República, como este plenario legislativo así lo va a hacer ver. Y a la ciudadanía decirle de que aquí habemos ciudadanos también respetuosos de la legalidad, responsables y que queremos un país seguro. Muchas gracias, diputada presidenta.